La semana pasada, en el partido de 3 de febrero, en la Universidad de 3 de febrero, se presentó el informe Delito, Marginalidad y Desempeño Institucional en Argentina, resultados de la encuesta de presos condenados. Esto es un informe del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Seguridad y Violencia. Estamos en comunicación con el director de este centro, Marcelo Bergman. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Agustín te saluda. Hola, buenos días, Agustín. Contanos, Marcelo, más o menos a qué resultados generales llegó este informe. Sí, este es un estudio que nosotros hicimos a partir de unas encuestas a 1000 privados de la libertad en la provincia de Buenos Aires y en la Nación, 500 y 500, y les hemos hecho una gran cantidad de preguntas para después compararlos con estudios similares que se realizaron en otros 5 países de la región. México, Brasil, Chile, Perú y El Salvador. Y los resultados que nos arrojan, solamente algunos de ellos, tienen que ver con cómo cometían delitos, cómo llegaron a la vida delictiva, qué tipo de robos los que cometían robos hacían, qué tipo de uso de violencia utilizaban, cómo les fue en su sistema, en su juicio y cómo viven en la cárcel y cómo funcionan las instituciones carcelarias. Entonces, si quieren, les doy algunos resultados muy generales, pero obviamente hay muchísima información. La primera que destaca es el alto nivel de reincidencia. O sea, nosotros encontramos gente que entra y sale de la cárcel permanentemente. No estoy diciendo que todo el mundo es así, pero hay una fuerte reincidencia. Aproximadamente la mitad de los privados de la libertad ya habían sido condenados previamente. Nosotros también vimos que hay en Argentina especialmente, hay una altísima preponderancia al uso de las armas de fuego en el delito. Casi 4 de cada 5 personas dijeron haber tenido un arma en las manos al momento de la comisión del delito. Esto denota que el acceso a las armas de fuego es muy fácil en la Argentina, para quien obviamente quiere tener un arma de fuego. Claro. Hemos encontrado, por ejemplo, que la mayoría de los internos son muy jóvenes, casi 60% de las personas privadas de la libertad tienen menos de 30 años, estamos hablando de gente bastante joven, y están ahí presos ya hace 1, 2, 3, 4 años. Los que están presos por robo han robado en promedio el valor equivalente a $2.000, o sea que no es que la mayoría de las personas que están por robo han hecho grandes robos, sino simplemente han hecho robos de baja cuantía. Sí. En fin, una enorme cantidad de información que obviamente no se puede resumir en una pequeña entrevista, pero esta es la naturaleza del estudio. Claro, leí algunas de los puntos del informe, y en uno dicen que en su mayoría, además de lo que vos decías recién, que son jóvenes, pero además trabajaban, pero en trabajos precarios. Exactamente, sí. Nosotros hemos indagado la historia de las personas. Claro. La mayoría de ellos habían trabajado antes de ser detenidas. Pero la mayoría de los trabajos no eran buenos trabajos, eran changas, o sea, eran trabajos precarios. Y ya sea aquellos que robaron o aquellos que vendían droga o transportaban la droga y por eso fueron detenidos, utilizaban esas acciones penales, esos delitos, para complementar el ingreso. Es decir, no estamos hablando de grandes ladrones profesionales, no estamos hablando de grandes traficantes, simplemente gente que trabajaba y hacía algún trabajo ilegal adicional, como por ejemplo la venta de droga, para complementar el ingreso. A nivel de estudios, Argentina sale relativamente bien respecto a todo el resto de los países de la región, porque 3 de cada 4 habían completado la primaria. Esto no pasa en el resto de la región. Es verdad que no tienen un alto nivel educativo la mayoría de ellos, pero sí tienen la mayoría de ellos casi la secundaria completa. ¿Esto en los otros países de Latinoamérica no sucede? Sucede menos. O sea, en Argentina es el que tiene los internos, los privados de la libertad, en promedio mayor nivel educativo.
Y otro de los puntos dice que el 52% pasó por un instituto de menores. Sí, ¿Es así? exactamente. O sea, 25% de aquellas personas que están privadas de la libertad en algún momento fueron detenidos como menores. Ajá. Y muchos de ellos estuvieron en instituciones de menores. Esta es una gran deficiencia porque nosotros hemos detectado en este estudio, no con la profundidad que hubiésemos querido, pero hemos detectado que los institutos de menores realmente no son instituciones correctivas o con grandes apoyos. En general, la mayoría de la gente que pasó por instituciones de menores termina cometiendo delitos más violentos que los otros que no pasaron. Claro, claro. O sea que hay algo ahí que se debe estudiar un poquito más a fondo, pero por lo menos podemos describir de que no son muy efectivos los institutos de menores, por lo menos en los datos que nosotros hemos visto. Claro, en una de las declaraciones que leí que usted realizó, usted dijo que como que se naturalizó para un segmento de la población el paso por el sistema penitenciario. Así es. Bueno, este es un tema complejo, pero me parece que es un tema muy, muy serio. La cárcel ya no asusta mucho para ciertas personas. Ajá. Esto es ya sea porque han pasado familiares, o sea, padres o hermanos o primos, etcétera, etcétera, han estado o están en este momento en la cárcel, o porque estuvieron anteriormente en la cárcel, o porque tienen algún vecino o algún conocido en la cárcel, y la cárcel empieza a transformarse en un medio natural a donde se va a visitar al privado de la libertad. Claro. Y se observa de que, bueno, algún día me va a tocar. Esto nosotros lo hemos visto también en Brasil, lo hemos visto en México. La gente, en algún momento, estos privados de la libertad nos informan de que ellos esperaban que algún día iban a pasar y que es un paso natural, es como un lugar donde en algún día van a caer, van a pasar algunos años y van a salir. Bueno, si esto es así, la cárcel se ha transformado en un espacio natural y no un espacio donde uno quisiera, bueno, obviamente lo quieren evitar, pero no lo perciben con tanto temor. Claro, y justamente este sector de la población que de alguna u otra manera naturaliza el paso por el sistema penitenciario son los sectores bajos, las clases populares del país. Además, por todos los resultados que tiene el informe y lo que nos venías comentando, siempre son los sectores de clase baja los que terminan en la cárcel. Sí, en su gran mayoría sí, nosotros hemos detectado que la gran mayoría. Ahora, tampoco, digamos, esto es lo que selecciona el sistema de justicia penal. Ajá. Porque nosotros sabemos que la policía tiene sesgos hacia quien detiene, sí. Y aun cuando detiene a gente con que tiene muchos recursos, bueno, estas personas pueden contratar buenos abogados, y estos abogados logran reducir sus penas o que los jueces los exoneren, en fin. O sea, el tener pocos recursos también agrava la situación de aquellos que cometieron delitos. O sea, que lo que quiero decir es que no siempre todos los delitos los cometen la gente que viene de extractos o de segmentos marginales. También los cometen los otros. Lo que pasa es que los otros logran la posibilidad de salir más rápido. El sistema penal mucho más fácil que aquellas personas que no tienen los recursos para hacerlo. Claro. Y a mí vos me contabas que son 1000 encuestados, 500 de Buenos Aires, 500 del resto del país. ¿Cómo fue el momento de las entrevistas, de las encuestas con los presos? ¿Lo recibieron bien? ¿Tuvieron algún tipo de complejidad? No, nosotros sí, la encuesta es, digamos, un encuestador se sienta con el interno que fue seleccionado aleatoriamente. Esto tiene una lógica científica. Claro. Y son para que sea una muestra representativa de todos, ¿no? Uh-huh. Se selecciona a la persona, se nos asigna un lugar, una sala, un aula dentro de la cárcel, un hall o algo así, y con cierta privacidad se hace la entrevista, que dura aproximadamente 40-45 minutos. Uh-huh. Y donde se le pregunta, y es absolutamente voluntaria, o sea, la persona que no quiere responder, por supuesto, no responde,
hemos tenido una extraordinaria respuesta por parte de los internos que nos cuentan bastante sus vidas. Entre otras razones es porque se sienten escuchados y muchos de ellos nunca se los escuchó o se los escuchó parcialmente. Ajá. Y entonces escuchar su versión también es importante para ellos, poder manifestarla. Entonces yo creo que tenemos una muy buena calidad de respuesta. Hemos encontrado, y esto digamos habla razonablemente bien de nuestro sistema en el sentido de que comparado con los otros, o sea, las cárceles argentinas no son las cárceles suecas, claro, ni de Noruega, ni de Dinamarca, pero comparadas con las del resto de la región, está mejor, en el sentido que los niveles de hacinamiento son inferiores a los del resto de la región, los programas educativos son mejores que los del resto de la región. Hay algunas deficiencias en materia de salud y de alimentación, pero hay bastantes programas, entonces en términos generales están más o menos bien, o razonablemente bien comparadas con el resto de la región, aunque tienen bastantes deficiencias. El tema que, digamos, que llama la atención es la reincidencia, porque salen y más de la mitad de los que salen en algún momento volverán. ¿Y en el resto de la región pasa esto también? Esto es lo que como política pública nos tendría que preocupar. En provincia de Buenos Aires están un poquito peor que los de Nación. Yo intuyo, y esto solamente es una intuición, es porque la cantidad de recursos que tiene las cárceles nacionales, hablo de Ezeiza, Marcos Paz o algunas otras, inclusive en Chubut y en Neuquén, tienen mucho más recursos para poder dar un mejor servicio respecto a las de la provincia de Buenos Aires, donde hay mucho más internos y tienen menos recursos. Pero esto es una hipótesis, no la puedo probar todavía. Claro. En las cárceles de los otros países con los que ustedes compararon el informe, ¿se repite también esto de que los sectores populares, las clases bajas, son las que permanecen en el sistema penitenciario? Así es, sí, este es un patrón común a toda la región, sin lugar a dudas. Inclusive yo diría que en algunos países es hasta más grave. Ajá. Por ejemplo, en el caso de México, aquí tenemos, en el caso de México hay gente por robos realmente muy menores. Estoy hablando de presos por un año por haber robado, qué sé yo, un cajón de cervezas. Entonces pasan 1 año y medio presos por eso. Esto es poco común ya, pero en la región, en México o en El Salvador, pasa eso. Pero la mayoría es exactamente, la mayoría están presos por robo y por tráfico o transporte de droga en pequeñas cantidades. Había un dato que me llamó la atención. 1 de cada 5 detenidos no conocía a su madre o a su padre. Así es. ¿Cómo sucede esto? Sí, vienen de una extracción de lo que llamamos familias desestructuradas. Muchos de ellos vienen, o sea, que crecieron sin conocer a sus padres, algunos de sus padres. Inclusive hay algunos que, aún viviendo con ambos padres, se escaparon de su casa por alguna razón antes de haber cumplido 15 años. Claro. Este es un dato también alarmante. Esto nos está diciendo de que la extracción, el entorno familiar ha tenido muchas deficiencias y por lo tanto esta gente termina vinculada con algún tipo de acción delictiva que los lleva a la cárcel, lamentablemente. Claro, bien. Bueno, es un informe que marca que hay bastante por realizar todavía en lo que se refiere tanto al sistema penitenciario como a la justicia, como la policía y bueno, en sí, la sociedad completa. Se puede encontrar el informe completo en la página de la universidad, ¿no es así? Así es, en la página de en la página del CELIB, con CELIB corta, untref.edu.ar. Bien, buenísimo. CELIB, bueno, decime. Untref, UNTRF, que es la de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, untref.edu.ar. Buenísimo. Marcelo, muchísimas gracias por este contacto con Radio Universidad.
Gracias, Agustín, que le vaya a usted muy bien, que tenga buen día. Muchas gracias. Era Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Seguridad y Violencia. Nos hablaba sobre la presentación del informe Delito, Marginalidad y Desempeño Institucional en Argentina, resultados de la encuesta de presos condenados. Repetimos, el informe se puede encontrar completo en celib.untref.edu.ar. Celib es C-E-L-I-B corta.